llevarnos esta serie, es mucho más, como dice el título, son advertencias del amor divino, del amor divino. Y nuestro primer tema de esta serie lo hemos titulado Rescata y cuida tu primer amor. Rescata y cuida tu primer amor. Por eso leí los primeros 7 versículos de este capítulo y antes de poder aprovechar los minutos que me queda y aperturar esta serie con este tema y que al final obviamente por el título algo vas a tener que hacer con tu corazón. Alguna decisión a la que ya oraste hace un instante, vas a tener que sumar definitivamente. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta serie, por lo menos que dure este mes, y no sé, quizás Dios nos lleve 1 o 2 semanas más en febrero, y tampoco deseamos que sea información teológica o información bíblica de la mucha que podemos tener cada fin de semana o a lo largo de la semana, sino que sean palabras de vida, ¿no? Realmente que traigan cambio, traigan transformación a nuestro ser y los beneficiados sean nuestra familia y sea la misma iglesia, ¿no? Los hermanos en la fe. Oremos. Señor, hemos elevado varias oraciones en esta mañana y creo que ha sido bueno poder orar con nuestros hermanos, escuchar necesidades, peticiones, deseos. Señor, qué bueno, realmente qué bueno ha sido oír esto de nuestros propios hermanos, que no solemos hacerlo. Y creo que esto te agrada a ti, Señor. Ahora con mucha humildad, Señor amado, nos acercamos a ti absolutamente entendiendo que no hay otra forma sino en dependencia de ti, Señor. Y oro por la gracia tuya para conmigo y para con todos los que estamos reunidos aquí. Porque cómo entender tu palabra si no nos permitimos ser guiados por tu Espíritu, Señor. ¿Cómo agradarte a ti, Señor, que es el gran propósito de nuestro corazón, si es que no sabemos exactamente en qué debemos agradarte, cuando no tenemos las explicaciones de tu Espíritu en nuestro interior. Así que de verdad, Padre, te rogamos en este lugar que tengas gracia para con nosotros una vez más, que olvides todos nuestros delitos y pecados que solamente han ido en contra tuya, siempre van en contra tuya, Señor. Atiende, por favor, a este corazón pecador, a estos corazones pecadores, Señor, que sin ti nunca lograríamos ningún objetivo trazado, que sin ti sería imposible plantearnos seguir adelante en esta vida, que sin ti, Señor, sería imposible hacer algo realmente digno de tu gloria. Humildemente te rogamos que puedas conducirnos y nos impartas sabiduría a todos los que estamos aquí reunidos, pues todos la necesitamos y todos te necesitamos a ti sobre todo, Señor. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hay todo mérito, oramos y nos permitimos ser dirigidos por tu Espíritu, por tu propia palabra, Señor, para edificación, para transformación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Tengo la fuerte impresión del Señor de que este libro es como una especie de una carta específicamente dirigida por el Señor para esta iglesia local en manera especial. Es como si Dios nos dijera, escucha, hijo, en esta mañana, antes de que empieces a empezar a completar tu agenda personal en tu loca carrera, con todas tus locas actividades y con todos tus proyectos loables ahí en tu corazón, lo primero que debes hacer, antes de hacer eso, lo primero que debes hacer es oírme. Lo primero que debes hacer es oírme y debes oír lo que tengo que decirte. Como buen padre, hay mucho que tengo que decirte. Y tal como leímos acá, el Señor nos diría, porque hay cosas que deben suceder pronto. Porque el tiempo está cerca. He aquí que mi hijo viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Así que tienes que escucharme y tienes que escucharme atentamente. Y para que me escuches, antes de oírme, primero tienes que recuperar visión de lo que yo soy. Y quizás por esa razón
Apocalipsis empieza diciendo esto en los primeros 7 versículos, y luego lo que viene a continuación es una visión del propio Señor al apóstol Juan. Él necesitaba recordar quién es Cristo, y nosotros necesitamos recordar esta mañana quién es Cristo, y creo que no debemos olvidar que debemos tener esta visión clara de estos primeros 7 versículos, de quién es el que está hablando, quién es el que está llamando la atención a las iglesias y quién quiere ser escuchado. No porque Cristo necesite ser oído, sino porque nosotros necesitamos escuchar a Cristo Jesús. Entonces, por eso Él se revela a partir del versículo 9. Juan dice: yo, vuestro hermano, y empieza a detallar que tiene una visión de Cristo Jesús. Él, que se recostaba al costado del Señor, lo ve de una manera como jamás lo había visto, ¿no? Él recuerda, y nosotros necesitamos recordar, mis hermanos, este año, empezando, que Cristo es, como dice el versículo 11, Él es el alfa y el omega. Cristo es el principio y el final de toda nuestra vida. Debe ser el principio y el final de nuestra vida. Si usted empezó este año con usted, empezó mal, déjame decirle. Cristo es el principio y el final de todo, el principio de mis decisiones, el final de mis decisiones, el principio de mis proyectos, el principio de mis sueños, el principio de mi empresa, el principio de todo. Si Él no es el principio, entonces usted no es nada, porque sin el Señor no somos nada. Necesitamos recordar que Él es el primero y el último, es el que está, como dice el versículo 13, en medio de los 7 candeleros. Necesitamos recordar eso. Necesitamos recordar, como empieza a describir a partir del versículo 14, cuya cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Necesitamos recordarnos todo este año los ojos de fuego del Señor penetrando en lo profundo de nuestro ser para ver nuestro estado espiritual cada segundo de nuestra existencia. Necesitamos recordar quién es Jesús. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y como dice el verso 17, ante Él caer postrados y mantenernos postrados todos estos 12 meses del año, confiando en que Él tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades, confiando que en sus manos están las llaves de la muerte y del Hades. Lo que sigue a continuación, usted tiene el capítulo 2, el capítulo 2 y capítulo 3, los famosos 7 mensajes a las iglesias de lo que era Asia Menor en ese tiempo, lo que es Turquía en la actualidad. Y sin duda, estos mensajes, lo primero que quiero mencionar, estos 7 mensajes son dirigidos a 7 iglesias de manera específica. Específicamente están dirigidos para cada una de estas iglesias y abordan cuestiones particulares de cada iglesia con sus propias características. Cada iglesia tiene su propia característica. Ninguna iglesia se parece a ninguna. Sin embargo, a pesar de tener título esos mensajes para iglesias específicas, no podemos atrevernos a pensar que solamente esos mensajes son para ellos. Toda la palabra de Dios es revelación para todos. Entonces hay principios, hay enseñanzas también para nosotros. Cada mensaje hacia estas iglesias, Apocalipsis 2 y 3, exhortan a todo lector de todo tiempo, de toda época, en todo lugar y de toda iglesia a oír, como dice el versículo 7 del capítulo 2, a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y curiosamente esa frase marca el final de cada uno de los 7 mensajes, si usted se fija. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como ha señalado un comentarista bíblico, él dijo: cada iglesia de este tiempo está invitada a leer el correo de las otras iglesias. Lo que Jesús le dice a una iglesia lo está diciendo a todas las iglesias, y no solo a las 7 iglesias de Asia Menor, sino a todas las iglesias a lo largo de la historia. Entonces todo lo que podemos encontrar en estos mensajes se puede aplicar a nuestro tiempo actual, y va a seguir aplicándose en los siguientes tiempos. ¿Por qué? Porque cualquier congregación en todo lugar y en cualquier tiempo no se libra
y puede encontrarse en la misma situación de estas iglesias. Puede ser culpable de los mismos pecados que hace observación el Señor a 5 de estas 7 iglesias. O puede ser alabada como Dios alaba a 2 de estas 5 iglesias. Entonces, toda iglesia puede cuadrar en cualquiera de los perfiles de esta iglesia. Pero quiero llamar su atención a esta frase específicamente que decía el capítulo 2, versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y que se repiten al final de todos los mensajes en cada una de las 7 iglesias a las cuales le llega el mensaje. Esta frase, por favor, necesitamos masticarla un instante, oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que es una fuerte llamada de atención de parte del Señor, es una fuerte llamada a considerar en esta mañana que empezamos este año, pues debemos darnos cuenta de que este libro, si no se ha percatado, este libro es el último de la revelación de Dios. Y fíjese cómo empieza el último libro de la revelación dada por Dios, porque después de Apocalipsis Dios ya no reveló nada más. Toda la revelación plenaria, como se le llama, por eso está completa. Pero fíjese, a eso llamó su atención, que es el último libro de la revelación de Dios, y empieza con un recordatorio a las iglesias de que el tiempo del retorno de Cristo está cerca. Cuando leímos el capítulo 1, el versículo 3, ¿no? El tiempo está cerca, termina el versículo 3. Y se refiere a la venida del Señor, a la cual hace referencia a versículos más adelante, por cierto. Pero así empieza el último libro de la revelación de Dios, porque el tiempo está cerca. Y luego de ese, el tiempo está cerca, en este versículo 3 del capítulo 1, continúa con una revelación, como decía, de Cristo mismo a partir del versículo 11 hacia adelante del capítulo 1, una revelación de Cristo hacia el apóstol Juan. Era necesario, y a continuación entran los mensajes a las iglesias, capítulo 2, capítulo 3, y después de esos sendos mensajes, llamadas de atención o felicitación a estas iglesias, capítulo 2 y 3, nos encontramos, lo estoy llevando rápidamente por un vistazo general en este libro, capítulo 4, un tremendo cuadro de la adoración celestial, un adelanto de lo que va a ser la adoración celestial, pero también para marcar quién es la única persona a la que tenemos que adorar. De eso trata el capítulo 4. ¿Para qué es necesario ese capítulo 4? Para que en ese contexto de adoración se aprecie mejor la aparición del Cordero de Dios, que es Cristo, que empieza con todos los juicios sobre esta tierra. Capítulo 5, 6, 7 hasta el capítulo 18, todos los juicios usted empieza a leer que vendrán, definitivamente vendrán, estamos a las puertas de eso. Pero no todo, alguien podría decir, por eso es que se le ve al libro de Apocalipsis como, no, es catastrófico, no se puede entender, no se puede leer. Es que tienes que conocer el resto de la Escritura para entender lo que Dios está revelando acá. Desde el capítulo 5 al 18, que empiezan todos los juicios, se desatan todos los juicios, pero luego fíjate, capítulo 19 hasta el capítulo 21, desemboca el Señor a un cuadro tremendo que arranca con una adoración celestial, luego sigue con las bodas del Cordero, luego los 1000 años del Señor, donde todos los creyentes reinaremos con Él, y finalmente tierra nueva y cielo nuevo por el resto de la eternidad. Nos termina alentando y animando. Pero al mismo tiempo, estoy en el capítulo 21, terminando todos estos cuadros maravillosos que el Señor nos permite ver después de los juicios. Pero luego, fíjese, el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, termina haciendo énfasis en lo mismo con lo que empezó al inicio del libro. Capítulo 22, los últimos 14 versículos, en esos últimos 14 versículos, por 3 veces enfáticas y consecutivamente, el Señor nos hace un recordatorio vital a todas las iglesias de todos los tiempos. ¿Y qué nos recuerda? Versículo 7 del capítulo 22, he aquí vengo pronto. Versículo 12, por segunda vez, he aquí yo vengo pronto. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. En 14 versículos, 3 veces, es bastante, hermanos, en el lenguaje bíblico. Se está haciendo un fuerte énfasis, pero así empieza. El libro empieza diciendo que el tiempo está cerca, Apocalipsis 1:3, que está cerca la venida del Señor, y termina el libro con ese mismo énfasis. Regreso al versículo 7 del capítulo 22. He aquí, vengo pronto. Pero no solamente dice vengo pronto, vengo pronto, dice
feliz aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Wow, me quedo corto. Tendría todo un mensaje para ese versículo. Versículo 12, aquí vengo pronto, vuelvo a repetir, pero dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Oiga, por más indiferente y témpano y adormecido que esté usted, usted va a pasar un juicio, quiera o no quiera. No es mi opinión personal. Esto no es algo personal, por si acaso. Porque ya miles de veces me lo han dicho, pastor, yo respeto su opinión, pero yo pienso diferente. Así pienses diferente, igual vas a pasar un juicio. Igual vas a pasar un juicio. O lo pasas como hijo de Dios o lo pasas como no hijo de Dios. Tú escoge acá en la tierra cuál juicio prefieres pasar. Ni siquiera los creyentes nos libramos del juicio. Igual vamos a pasar una evaluación. A eso se refiere. Vamos a recibir conforme a nuestras obras. Pero hay un juicio al final. Verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, y termina la revelación. No hay más después de ese versículo. Por esta razón, mis hermanos, debemos oír al Espíritu Santo lo que tiene que decirnos en esta mañana. Por eso es tan relevante, por eso es tan importante poder no solamente oír, sino entender que Él viene pronto y Él sabe la condición de tu corazón y mi corazón. Él sabe lo que necesitamos, pero el Señor necesita hacer ciertas advertencias a nuestra vida. Escuche, no es preanunciar desgracias para nuestra vida. Como yo decía al inicio, no es que el dedo de Dios esté señalándote los 365 días del año y te esté diciendo, oye, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Uno presionado. No. Esa no es la intención en estas advertencias de amor de parte de Dios. Nos da tiempo para cambiar el rumbo. ¿No se da cuenta de eso? Nos está dando tiempo para cambiar de rumbo, tiempo para corregir nuestras actitudes erradas, tiempo para atar los cabos sueltos, tiempo para destronar nuestro yo antes que Él vuelva. Regreso a Apocalipsis 1:3, el tiempo está cerca, Él está pronto a venir, nos está dando tiempo para todo esto. Tiempo para dejarnos pastorear por el príncipe de los pastores, tiempo para volver a su palabra, tiempo para volver a la oración, tiempo para volver a su amor, para hacer las cosas que dejamos de hacer el año pasado. El mensaje de la iglesia en Éfeso, que es el primero, empieza justamente de la siguiente manera, ¿no? Esto en el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y empieza el Señor diciéndole, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay una estructura en esta carta, y la estructura de esta carta es similar en todas las 7 cartas. Solamente para que tengas una idea, la siguiente por favor, para que tengas una idea, siempre empieza con un saludo. En el caso de la iglesia de Éfeso que estoy leyendo, es en el primer versículo, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, ese es el saludo. Todas las cartas tienen ese encabezado, un saludo. Todas tienen un título dado al Cristo glorificado. En este caso la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Se está describiendo a Cristo de una determinada manera. No es la misma descripción si usted lee en los otros mensajes. Y ya veremos los otros mensajes en los siguientes domingos. En tercer lugar, tiene una felicitación. Bueno, no todas las iglesias son felicitadas, obviamente, pero en su mayoría hay más reprensiones. Pero también hay un reconocimiento de lo que hace en el caso de Éfeso. Usted lee versículos 2 y 3, yo empecé leyendo el versículo 2, completo con el 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo no conozco iglesia en estos instantes sobre esta tierra que tenga ese perfil, que haga todo eso. No conozco iglesia. Esta iglesia era tremenda, obrando para el Señor. Pero no todo está bien, porque ninguna iglesia es perfecta. En cada carta hay una crítica de parte del Señor. En el caso de Éfeso, verso 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Esa es la observación, esa es la crítica que Dios tiene para con esta iglesia. Es diferente de las otras iglesias. Ahora nos estamos ocupando solamente de esta. Recuerde, es importante oír lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos en esta mañana. ¿Por qué nos diría a nosotros, has dejado tu primer amor? Empieza a pensar por ese lado nada más. Siga. Hay una advertencia, en todas las cartas hay una advertencia. En este caso de la iglesia de Éfeso le dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, es la solución. Le está advirtiendo, pero le está mostrando el camino de regreso a esta iglesia, ¿no? Haz las primeras obras, ¿no? Si no, ahí está concentrada la advertencia. Si no, vendré a ti, pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, ¿no? Todas las cartas tienen una exhortación casi al final. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa exhortación es clásica. En los 7 mensajes vienen incluida esa exhortación y termina con una promesa. En el caso de Éfeso le dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es una linda promesa. Es una promesa para animarle, incentivarlo. Porque no todo está bien en esta iglesia. Para comprender un poco mejor esta advertencia de amor que le está haciendo a esta iglesia el Señor, necesitamos conocer algo del contexto de este lugar de Éfeso. Y digo cosas puntuales porque realmente no interesa mucho los detalles del lugar. Algunos que les encanta la geografía, la arqueología. Bueno, googlea un poco Éfeso en el tiempo bíblico y vas a tener ahí todos los datos. Acá te doy 2, 3 cosas básicas nada más, solamente para ponernos en contexto. Lo que me interesa es el fondo de la carta. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana? Éfeso, en el tiempo que Juan está escribiendo esta carta, era un gran puerto. Era un gran puerto situado frente a Grecia, lo que actualmente es Grecia. Decía lo que es el punto rojo ahí, todo lo que ve Asia Menor es lo que actualmente es Turquía. Al frente de Turquía está Grecia. Sigue estando Grecia. Y Éfeso era un puerto que estaba justamente al borde del mar Mediterráneo, perteneciente a lo que es actualmente Turquía, frente a Grecia, como le mencionaba. Esa posición geográfica le ganó la posición o el apelativo de ser como una puerta en ese tiempo, porque era la puerta de ingreso hacia Asia, de todos los países del resto de Europa, hacia la izquierda del mapa que ven, que tenían que entrar por Éfeso, obligadamente. Ahora, ese flujo de gente determinó un gran comercio. Eso significa que había un fuerte movimiento cosmopolita de gente y un movimiento económico muy fuerte en ese lugar, en Éfeso. Desde la perspectiva religiosa, digamos, esta ciudad de Éfeso, algunos de repente han leído, allí se construyó y se hallaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, o más conocido como la diosa Diana. Era un tremendo templo. Y la adoración era masiva, por cierto. Pablo tuvo un gran problema, un gran conflicto en ese lugar. Ese templo fue el templo griego más grande construido en esos tiempos. Y todo desembocaba, no solo comercialmente, sino religiosamente desembocaba en el templo de Artemisa. Es por eso que esta ciudad estaba plagada de enseñanzas religiosas, falsas por cierto, y entendiendo ese contexto, uno puede ya más o menos ir dándose cuenta si existía la iglesia en medio de este contexto de paganismo, de magia, de brujería, de hechicería muy marcado. Esta iglesia tuvo que haber tenido un gran discernimiento espiritual para no caer en las garras de todo este contexto, obviamente que era muy complicado y complejo. Y de hecho que cuando uno lee, Dios le otorgó a esta iglesia un fuerte discernimiento para sopesar no solamente su contexto, sino para no caer en los errores a los que arrastraba específicamente el templo de Artemisa. Por eso Jesús le alaba a esta iglesia. Por eso encontramos una fuerte alabanza en versículo 2 y 3 de este capítulo 2. Uno puede entender por qué tanto sufrimiento, dolor, por qué tanto trabajo
De hecho, que debe haber sido complicadísimo evangelizar en una ciudad de este tipo. No le fue nada sencillo a esta iglesia consolidar la iglesia y plantarla en ese lugar al apóstol Pablo, empezando con él, porque él la plantó ahí. Sin embargo, no todo está bien en esta iglesia de Éfeso. La acusación que le hace el Señor es que has abandonado tu primer amor, le dice. Has dejado tu primer amor y le llama al arrepentimiento a esta congregación. Si no, le dice que va a quitar su candelero. Voy a venir pronto, versículo 4 y 5, voy a venir pronto y voy a quitar tu candelero. ¿Qué significa eso? Su condición como iglesia. Le dice, si tú no haces las correcciones que te estoy advirtiendo, entonces te voy a quitar primero mi presencia. Ahora, escuche, una iglesia sin la presencia de Dios, una iglesia pierde absolutamente su significado de iglesia. Se pierde la presencia del Señor y se pierde absolutamente todo. Y eso es lo que significa, quitar el candelero, significa pierdes absolutamente tu condición de iglesia verdadera en ese lugar. Era una advertencia fuerte la del Señor. La pregunta es, ¿qué amor había abandonado esta iglesia de Éfeso? ¿A qué amor se refiere? La mayoría, un gran grupo de comentaristas sostienen que era el amor por las personas. Se olvidó el amor por las personas. Pero necesitamos pensar que antes del amor por las personas está el amor hacia Dios. Es inevitable que esa relación siempre tiene que estar presente. Pues el mandamiento que dio Jesús fue eso. Resumió todos los mandamientos en dos. Amarás al Señor con toda tu mente, tu alma, tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo también. Entonces ahí estaba establecido el orden. Y ese es el amor que ellos habían olvidado o relegado. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros si descuidamos ese amor. De hecho, que puede ya haber pasado. Las amonestaciones que el Señor hace a esta iglesia no nos sirven a nosotros al mismo tiempo de advertencias en este tiempo, porque el propósito de Dios es ir limpiando su iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el juicio de Dios siempre debe empezar primero por su iglesia. Siempre lo empieza por la iglesia. La limpieza de Dios siempre empieza por la iglesia y luego lo extiende al resto del mundo. Es por esa razón que es tan fuerte las llamadas de atención, las advertencias que hace a estas iglesias el Señor, en este caso la iglesia de Éfeso. Pero quiero concentrarme, más o menos entendiendo este contexto, concentrarnos en la advertencia de amor que le da el Señor a esta iglesia en Éfeso, ya pensando específicamente en cuanto a Éfeso, a la iglesia que estaba en esta ciudad. Debemos recordar, hermanos, que esta es una iglesia, a veces uno cuando entiende por quiénes fueron pastoreadas, cómo fue fundada, y uno le da ganas, como me hubiera gustado ser miembro de esa congregación. ¿Por qué? Fíjese, solamente para mencionar algunas cosas que nos muestra el Nuevo Testamento. Fue establecida por el apóstol Pablo. Pablo mismo la fundó. Y Pablo la fundó y se quedó más de 2 años en esa congregación, algo inusual. Pablo marchaba mucho antes, plantaba una iglesia y seguía camino, pero en esta se quedó como 2 años, 2 años de su vida invirtiendo en levantar liderazgo, dejando ancianos, plantando bien la doctrina para que continuara con el trabajo. Luego, después de Pablo, desfilaron grandes pastores y predicadores, como por ejemplo Timoteo. Timoteo pastoreó esta iglesia. Aquila y Priscila, esta pareja, también pastorearon esta iglesia. Apolos pasó como un predicador de peso en esta congregación. Wow, ¿quién no quiere un equipo pastoral de ese tipo? Cualquier iglesia los querría. Entonces, esta iglesia tenía un currículum tremendo, hermanos, un CV tremendo. Pero aún así perdió su primer amor. Capte eso, por favor. ¿De qué le sirvió toda la doctrina que estaba escuchando? ¿De qué le sirvió sentarse todos los domingos y escuchar la palabra si nunca la transformó en vida? Probablemente. ¿Qué fue perdiendo en el camino? Necesitamos entender eso. Eso es lo que Dios creo que quiere que comprendamos al empezar este año. Debo insistir, mis hermanos, en que el que está hablando en esta carta y está hablando a esta iglesia y nos está hablando a nosotros es el Cristo glorificado, es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. No nos olvidemos que Él es el que está hablando en esta carta.
Yo solamente soy un portavoz de lo que encuentro en la Escritura. Jesucristo se nos presenta aquí, capítulo 2, versículo 1, andando en medio de los 7 candeleros. Es decir, Cristo está en pleno movimiento entre las iglesias. Eso significa. Ahora, no sé si usted se dio cuenta, si usted retrocede al capítulo 1, versículo 13, lo describe al Señor en medio de los 7 candeleros. No dice que está caminando, sino solamente dice que está en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es Cristo. Pero en el capítulo 2, versículo 1 dice que Él está andando en medio de los 7 candeleros. ¿Cómo es esto? Ambas cosas, las dos figuras coinciden aquí porque nos muestra a Cristo en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son símbolo de las iglesias. Entonces Cristo está en el medio. ¿Por qué? Porque nos señala su posición de autoridad suprema, medular, en medio de todas las iglesias. Pero al mismo tiempo está en movimiento. Y está en movimiento en medio de las iglesias, recorriendo las iglesias, examinando con ojos de fuego su condición espiritual. Por eso que a mí me da temor cada domingo, no solamente de treparme para predicar desde el púlpito, y en este año más que en todos los años anteriores, pero me da temor por muchos de ustedes. Porque yo no sé la condición real de su corazón. Usted puede mostrar algo que no es por muchos años. Y por muchos años usted puede permanecer en una iglesia y por muchos años nadie sabe realmente cómo es usted. Nunca fue honesto delante de Dios, nunca fue honesto delante de sus hermanos, pero el que pasea en medio de los 7 candeleros, a él no se le va ninguna, ¿no? Él sabe exactamente cómo somos. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, se ha dado cuenta que y él escudriña con sus ojos de fuego la condición espiritual. Al mismo tiempo él sostiene, se ha dado cuenta de esa figura. Cristo sostiene con firmeza, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué es esto? Mientras él pasea por las iglesias, él sostiene en sus manos a cada pastor de cada iglesia. Las estrellas aquí es un símbolo del pastor, de cada congregación. ¿Qué confianza me da a mí saber que yo no estoy librado a mi propia suerte, a mis propias decisiones, que estoy en manos muy seguras? Por eso constantemente yo he repetido desde aquí, no vengo a predicar para darle a la yema del gusto de los asistentes. Cristo no me mandó para eso esta congregación. Me mandó a predicar su verdad y queremos sostenerla así. Como ya hemos mencionado, el Señor siempre juzga las iglesias. El juicio siempre empieza por la casa del Señor. Así que lo que más importa, hermanos, es lo que el Señor piense. No le sirve de nada a una iglesia ser alabada o despreciada por el mundo. Escúcheme bien. A ninguna iglesia del Señor le sirve ser criticada o ser alabada, porque no buscamos ni la exaltación ni la crítica de la gente. Es irrelevante para la iglesia del Señor, porque lo que más nos importa es lo que el Señor opine, porque la opinión de Dios es la que nos conduce, es la que nos guía. No es el deseo del mundo, no es la opinión de la gente, que no nos gusta esta iglesia, que deben cambiar y deben hacer esto o aquello. No vamos al ritmo del mundo, vamos al ritmo del deseo del Señor. Por eso el Señor empieza en esta siendo importante lo que Él está diciendo, empieza con esta iglesia de Éfeso. Esta carta empieza alabando a esta iglesia, y me pregunto si el Señor nos está hablando esta mañana, ¿por qué nos alabaría en esta mañana? Porque luego pasa a una reprensión específica a la iglesia de Éfeso, y también me hizo pensar, ¿y por qué nos reprendería en esta mañana el Señor? O sea, de hecho que hay alabanza para esta iglesia, pero también hay una reprensión. Para entender eso, entendamos la alabanza que le da a esta iglesia, y voy rápido aquí, estoy en Apocalipsis capítulo 2, y él empieza diciendo en el versículo 2, yo conozco tus obras, yo conozco. Y eso realmente debería llenarnos de, no solo de expectativas, sino de temor profundo. Él conoce la iglesia mejor que nosotros, porque es su iglesia, no es nuestra iglesia. Nosotros nos usamos
el calificativo de mi iglesia, sí, pero es la iglesia del Señor en realidad. Yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que conocía de Éfeso que nos puede servir a nosotros? De repente nos podría alabarte lo mismo el Señor, decía yo. Le dice en los siguientes versículos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y a eso yo me refiero. Esta iglesia sí que trabajó, mis hermanos. Acá yo creo tu obra y tu arduo trabajo me da la idea de que no había congregante sentado, dormido los domingos en la iglesia. No existía eso. No existía asamblea ordinaria que vamos a tener este fin de año. 700 miembros en la congregación, solamente la lista aparece en 200 miembros. ¿Y dónde están los 500 otros que deberían estar en esa asamblea? A toda iglesia le pasa lo mismo. ¿Por qué? Habla del compromiso, habla de relación con el Señor, habla de no trabajar para la obra de Dios, habla de no servirle al Señor. Siempre estamos esperando ser servidos. Esta iglesia tenía trabajo arduo y eso los había llevado a agotar todas sus fuerzas y energías, porque el trabajo arduo no solamente era el servicio en la iglesia, sino enfrentar a todos los falsos profetas y falsos maestros de la congregación. Y déjenme decirle que cuando uno conoce la palabra y enfrenta a estas personas con la palabra, es desgastante, hermanos. Es sumamente desgastante. Si cada problema nada más que un pastor o líder enfrenta sentándose con un creyente, con un cristiano común y corriente, con grandes líos en su vida, para ayudarlo a entender, a razonar bíblicamente, a que comprenda lo que Dios le está diciendo y que no es opinión del pastor, hermanos, eso es desgastante mentalmente, espiritualmente, físicamente. Y a eso hace referencia. Esta iglesia trabajó duro enfrentando a los falsos profetas, a los falsos apóstoles y maestros, y estaba absolutamente agotada. A eso súmele, yo decía hace un instante, en esta ciudad, en ese contexto, debe haber sido muy difícil evangelizar. Una ciudad muy pagana, ¿no? muy carnal. Fue difícil para los creyentes de Éfeso. Luego le dice: yo conozco también tu paciencia. Y al usar ese término aquí, en este contexto, no se está refiriendo el Señor a resignación, a esa actitud de agachar la cabeza y esperar, bueno, que me la corten y ya, voy a tener paciencia que haga algo el Señor. No se está refiriendo eso en este contexto, vuelvo a repetir, sino que se refiere más bien está describiendo esa actitud valerosa, que acepta el sufrimiento, acepta las pérdidas, pero las acepta con suma humildad, con agradecimiento a Dios y sin abandonar la lucha. Esa es la idea acá de paciencia. Esta iglesia, mis hermanos, enfrentó fuerte sufrimiento, dolor para mantener su luz brillando. Perdió gente de la congregación, fallecieron hermanos por defensa de la fe en medio de este contexto pagano, idólatra. No le fue sencillo a esta iglesia. El Señor le está felicitando. Conozco tu paciencia. Y conozco, en tercer lugar, que no puedes soportar a los malos. Está expresando el celo de esta iglesia en Éfeso en su cuidado por disciplinar a aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Es el celo, ¿no?, de esta congregación. Esta iglesia tomaba medidas disciplinarias inmediatamente contra los malos en medio de la congregación. No daba tregua, no daba que, bueno, hermanito, pórtate bien. Oye, ya pues, ¿cuándo vas a corregir? ¿Cuántas veces tengo que hablar contigo? No, inmediatamente tomaba medidas disciplinarias. Y uno puede entender, el contexto le exigía, ameritaba obrar de esa manera, sin pérdida de tiempo. Pero esto también tiene sus desventajas, obviamente. Luego le dice: ¿qué más conoce el Señor? Que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia tenía tal discernimiento que no caía fácilmente de manera crédula. No es que, pastor, recuerdo hace unos años una hermana que tenía años aquí en la iglesia, ¿no? Vino un día: pastor, me he encontrado con un hermano en la fe y qué lindo que me hablaba. Me invitó a su iglesia y, pastor, yo quería avisar que voy a ir a visitar esta iglesia porque me ha encantado lo que me ha dicho. ¿Y de qué iglesia te ha dicho que es? De Dios Madre.
Esta persona no tenía el menor discernimiento de con quién había estado hablando. Le encantó tanto el canto de sirena del demonio que le estaba hablando que se quería ir a esa congregación. Estos creyentes no eran crédulos fácilmente, sino que por el contrario, probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles, probaban a aquellos que decían ser maestros, los probaban y los probaban duramente. Eso implica, para hacer eso se tiene que conocer sana doctrina muy bien. Entonces Pablo hizo un excelente trabajo, no solo sembró la doctrina, sino que se aseguró que sean creyentes firmes en la palabra del Señor, y eso les permitía discernir y diferenciar el error. Por último, le felicita y le dice: has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Los efesios, déjeme decirle esto, tuvieron que trabajar arduamente, pero trabajaban por la motivación correcta. Lo que hacían, lo hacían por amor al Señor. Hasta ahí iban bien, pero algo ocurrió. Entonces viene la reprensión del Señor. Todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien, pero no excusaba lo que estaban haciendo mal. El Señor no va a pasar por alto eso. No vas a decir que tú has sido un maestro fenomenal, un predicador, sí, ya te paso por alto tus pecados, ya ven a mi gloria nomás. No. El Señor no es así. Hay cosas que haces muy bien, sí, pero tampoco te voy a excusar por lo que haces mal, ¿no? Hay una consecuencia. El Señor les iba a hacer un serio reproche. El problema, mis hermanos, anote esto que es importante entenderlo para nuestra propia evaluación personal como iglesia. Vuelvo a insistir que el Señor está usando este libro, esta carta de esta iglesia, para hablarnos a nosotros, no solo a Éfeso. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. Wow, ¿esto es posible? Por supuesto que es posible. Por supuesto que es posible. Solamente estoy adelantando esto, voy a ampliar mientras vamos avanzando. Lo que les dice exactamente es que ellos han dejado su primer amor. Esa es la acusación en el versículo 4. ¿A qué se refiere? Yo decía acerca del primer amor. La expresión es una referencia al amor ágape, el perfecto amor de Dios, ojo, ¿no? Ya que es el motor principal para todo lo que hacemos y todas nuestras relaciones. Nuestra relación con el Señor está basada en el ágape, nuestra relación con el hermano está basada en el ágape. El servicio, todo lo que actuamos debe ser basado en este tipo de amor, no en nuestro propio amor. Entonces significa, en otras palabras, si le dice que ha perdido este amor, significa que ya no había ese amor apasionado por Cristo mostrado en su adoración. Ojo, hago el paréntesis, recuerde, es una iglesia que está trabajando arduamente, pero no está adorando correctamente al Señor. No está mostrando un amor apasionado por el Señor, a pesar que está haciendo cosas loables para el Señor, ¿no? No está mostrando en su servicio esa pasión, no está mostrando en sus relaciones con sus hermanos esa pasión desbordante de amor por sus propios hermanos. No está mostrando al mundo que ha sido transformado por el amor de Cristo Jesús. Pero está trabajando arduamente. Otros autores agregan que todo esto fue afectando al mismo tiempo dentro de esta iglesia los procesos de discipulado. Ojo, hermanos. Fue afectando los procesos de discipulado en la iglesia. ¿Por qué? Explico rápido. Porque dice que las nuevas generaciones, me refiero a los hijos de los creyentes que fundaron la iglesia en Éfeso con Pablo, fueron muriendo, y los que reciben esta carta es la segunda generación. Y al mismo tiempo me refiero a la gente que ellos evangelizaron, ¿no? La segunda generación de gente evangelizada, y los fueron discipulando. Esa segunda generación de creyentes, al parecer, ya no tenía el mismo celo por Dios que tuvo la primera generación junto con Pablo. Y es que suele ocurrir, hermanos. Podríamos pensar que muchos de esos hijos de creyentes, segunda generación,
se habían criado en la iglesia, dicen los comentaristas, y habían llegado a recibir el evangelio, sí, de buena gana, pero nunca habían tenido la experiencia de una conversión real. Por eso no había pasión en lo que estaban haciendo. Y no solamente ellos, sino también la segunda generación que ellos evangelizaron, que fue discipulada, asumiendo, como ocurre hoy en día, que ellos habían entronado a Cristo en sus corazones, pero no había sido así, y tampoco experimentaron una verdadera conversión. Nunca se llegaron a convertir. Lo cierto es que podemos darnos cuenta que algo grave estaba ocurriendo dentro de la congregación, pero pensando en la causa principal, debemos recordar lo que Jesús respondió cuando le preguntaron a él en cierta oportunidad cuál era el mandamiento más grande y mayor. Jesús dijo, te recuerdo, en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente. Este es el primero y grande mandamiento. Primer mandamiento. Posiblemente, mis hermanos, o probablemente a lo que se refiere el texto de Apocalipsis cuando dice, has dejado tu primer amor, la acusación a la iglesia de Éfeso, era que habían dejado de amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Es decir, perdieron de vista la prioridad, el primer mandamiento, que es amar al Señor. Y hermanos, eso no es nuevo para nosotros, nos pasa a nosotros. Nos pasa a todos nosotros. ¿Cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esa situación, mis hermanos? Déjame darte algunas razones, fruto de lo que la propia palabra muestra, de estudiar el contexto y la historia de la iglesia de Éfeso. Como hemos visto, ellos habían luchado. Estas podrían ser algunas de las causas, y podrían ser algunas de las causas por las cuales también nosotros hemos perdido el primer amor. Mencioné que ellos habían mantenido una lucha fuerte contra los falsos maestros, apóstoles de ese tiempo, para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y uno de los peligros de esa lucha es que los creyentes pueden acabar centrando sus energías en amar más la doctrina que la persona de Cristo. Yo sé que voy a ocasionar un cortocircuito en la mente de algunos. Estaban más concentrados en su lucha, pero no están haciendo nada malo. No estoy diciendo que hagan nada malo, están haciendo algo bueno. Pero toda su energía la canalizaron en esa dirección y amaron más la doctrina que la persona de Cristo. Si usted analiza su vida, yo le aseguro que en algunos casos eso es lo que le está ocurriendo a varios. Déjame explicarte para que no te quedes ahí, como dice pastor, no me deje en bolero, ¿no? Explíqueme eso, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Ok, te lo explico. Regresando a Mateo 22, 37 y 38, aquí se cita el gran mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el amor prioritario al Señor? Pensando en ese mandato del Señor, de amar al Señor y luego al prójimo, Jesús no dijo, voy a releer ese mandato ya, de forma diferente. Jesús no dijo, cuando citó ese mandato, amarás mi doctrina. No dijo, amarás mi doctrina con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Eso no fue lo que dijo el Señor. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El amar a Dios, la persona de Cristo, esa es la prioridad número uno. Y la consecuencia de esa prioridad es obviamente que voy a amar su palabra, voy a amar su doctrina. No es al revés, no cambiemos el orden, mis hermanos. Podemos ser tan vehementes en apasionarnos por la doctrina y perdemos pasión por la persona de Cristo Jesús. Ese es un peligro latente aún el día de hoy. Esta podría ser una causa por la cual por eso perdieron su primer amor. Una segunda razón, dicen los estudiosos, los historiadores, es que la oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, algo totalmente legítimo que estaban haciendo, pudo haberles llevado a tener un espíritu constante de censura y de crítica hacia todas las demás personas. ¿Cómo así? Porque al tener que disciplinar a los herejes es fácil desarrollar un espíritu duro, crítico, que va socavando y destruyendo el amor. También podría ocurrir. O sea, por eso es tan celoso, ¿no? Que ya cruzaron una línea, ¿no?
Y ya como dice Proverbios, el pecado se corrige con verdad y con misericordia. Se olvidaron de la misericordia y solamente palabras, suá, suá, suá. Y disciplina acá y disciplina allá. Entonces el contexto lo ameritaba, sí, pero tienes que equilibrar la balanza, tiene que entrar a tallar la misericordia cuando hace la corrección. Si no, se desequilibra todo. Esa es otra causa por la cual fueron perdiendo de vista el amor ágape. Va captando, y son cosas que no son malas, que empezaron a hacer correctamente en la iglesia. No estamos hablando de perdieron su amor porque se fueron al mundo y abandonaron, y toda la iglesia jaraneando, qué sé yo. No estamos diciendo nada de eso. Son cosas que ocurren internamente, que nos parecen que son las correctas, pero nos están aislando del amor de Dios. Estamos perdiendo el amor de Dios. Una tercera razón, habían trabajado arduamente por mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones en un legalismo externo, mis hermanos, que sin duda va matando el amor, el primer amor. Claro, si me vuelvo una persona legalista, empiezo a golpear a todo el mundo y varias veces yo he mencionado esto, ¿no? No es solamente te quiero compartir un texto bíblico o déjame leerte lo que he leído en mi devocional, pero empiezo a ser legalista y empiezo a hacer correcciones, ya ocupé el lugar de Dios, empiezo a juzgar a las personas. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿No? La perdí. Probablemente pasó esto en la iglesia de Éfeso también, ¿no? Recordemos que recordemos que la santidad no se impone. O sea, tú no puedes decirle a una hermana, por favor, Stephanie, sé santa, te ordeno que seas santa. Por Dios, ¿yo qué soy? Dios para ordenarle eso. No puede ser. La santidad, vuelvo a repetir, se vive, uno la vive, y al vivirla cada creyente, cada quien toma su decisión, pero yo al vivirla debo inspirar a otros a ser tan santos como yo estoy buscando serlo, pero eso no lo estoy imponiendo. Más bien, mi vida obliga a otros a ser santos, no porque yo les exija, sino porque los inspiro. Por otro lado, la santidad no se obliga, se vive para ser ejemplo en los demás. Mi ejemplo, y sigo insistiendo en estos versículos, mi ejemplo maduro de conducta, fe, amor, pureza, etcétera, debe inspirar a otros en ese mismo estilo de vida. Es posible que los líderes de Éfeso en ese tiempo empezaron legalistamente a exigir la santidad a su congregación, a los creyentes, obligándoles a ser santos, y esa actitud de legalismo hizo que se olvidaran de amar a sus hermanos. ¿Me entienden? Otra vez, era algo bueno que empezó bien y no terminó tan bien. Otra razón es que el mucho trabajo y tensión que genera estas constantes pendientes de personas impías, corregir a las demás personas no impías que se introducían a la iglesia con la intención de hacer daño, puede quitarnos el tiempo y el deleite para estar a solas con el Señor. Esto es un alto riesgo que debemos cuidar. Recordemos, mis hermanos, que por más celosos que seamos del Señor, nuestros tiempos a solas con Cristo son tiempos innegociables, porque yo pierdo distancia con el Señor. Pierdo intimidad con el Señor y lo voy perdiendo todo. No lo percibes. Acuérdate del experimento de la rana, ¿no? Que terminó caldo de rana al final sin sentirlo. Algunos síntomas, y voy terminando, algunos síntomas que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a identificar si hemos perdido el primer amor. Solamente los voy a mencionar, pero espero que te sirva como un termómetro, una guía para hacer tu propia evaluación y análisis, porque tú puedes estar sentado acá años en la iglesia y años haber perdido el primer amor. Espero que te sea útil la orientación. Algunos síntomas que nos muestran que perdimos el primer amor. Por ejemplo, la vitalidad espiritual
que es fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada solo por una rutina religiosa. Tengo mi devocional, vengo a la iglesia, vengo a mi reunión de tal o cual, rutina. He llenado mis días, he llenado mi semana, estoy en una rutina, pero no hay vitalidad espiritual. Se ha perdido. Por otro lado, la espontaneidad, la frescura espiritual en mis oraciones es sustituida por frases aprendidas y repetidas. ¿No han escuchado que hay creyentes que oran siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? En tercer lugar, hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. Y si hay una pérdida por servir al Señor, por eso no me importa servir. No deseo servir. Este año voy a parar un año. Síntoma de haber perdido el primer amor. Por otro lado, la vida de iglesia se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de interés. Si usted siente todo esto, usted está en serios problemas. Usted perdió el primer amor. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada. Entro y salgo cada domingo. ¿Entendió usted algo de lo que escuchó? No, ni tampoco me interesa, o no entendí. Porque si Dios me va a hablar, independientemente de quién sea el predicador, hermanos. Si Dios me va a hablar, yo vengo con esa expectativa. Necesito escucharte, Señor. Pero ese es un síntoma de que he perdido el primer amor, ¿no? Después, el amor por los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Nos cuesta trabajo amarles, perdonarles o mostrarles misericordia. Síntoma de que perdí el primer amor. Por otro lado, nos relacionamos únicamente con aquellos que nos caen bien y nos dan la razón en lo que pensamos. Y ahí se crea la desunión. A estos amo porque me entienden, a estos no los odio porque son mis hermanos, pero no me queda otra cosa que tolerarlos. Entonces, ¿en qué se tornan esas relaciones? En relaciones diplomáticas, hermanos. Eso es del mundo. Mas entre vosotros no debe ser así, dijo Jesús. Mas entre vosotros no debe ser así. Mas entre vosotros no debe ser. Nos hemos olvidado de eso. Síntoma de haber perdido el primer amor. Hay enfriamiento en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Eso de que perdí distancia con el Señor hace mucho tiempo, estás en graves problemas, déjame decirte. Esto nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace. Estoy viviendo una vida de complacencia. Cuando dejo de contactarme con el Señor, estoy en mi complacencia. He regresado a mi reino. Me estoy autogobernando. Por otro lado, hay un olvido de los demás y sus necesidades. Se abandona la evangelización y el discipulado. Hermanos, por favor, y lo he puesto en rojo, esto es urgente. Necesitamos como iglesia darnos cuenta de esto. ¿Por qué no estamos evangelizando como deberíamos? No digo que estamos en cero, gracias al Señor. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo todos? ¿Por qué no todos estamos discipulando? ¿Por qué no todos tenemos discípulos? Ese es un síntoma de haber abandonado el primer amor del Señor. Pero usted dice, si yo le pregunto, ¿ama al Señor? Usted me va a decir que sí ama al Señor. No es cierto. Porque hace rato usted olvidó Mateo 28, 18 al 20. No está yendo y haciendo discípulos. No está yendo y haciendo discípulos. Hay un olvido, se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la más mínima crítica. Nos vemos así quisquillosos, ¿no? De pronto es yo contra el mundo, ¿no? La iglesia contra mí, ¿no? Finalmente, en muchos casos, todo da lugar a divisiones dentro de la iglesia. Obviamente se termina así. Déjeme terminar, por favor, porque el tiempo se me fue. Capte esto, mis hermanos queridos. Espero que esto te sirva para hacer una autoevaluación, ¿no? Capte esto, por favor. Éfeso perdió su primer amor, como estamos leyendo en el capítulo 2. Pero capte esto, lo perdió a pesar de su pureza doctrinal. ¡Au! ¿Me estás oyendo, iglesia? Y si le pasó a Éfeso, nos puede pasar a nosotros. Perdió su primer amor a pesar que tenía pureza doctrinal, a pesar que había sufrido por el nombre de Cristo, a pesar que había trabajado arduamente, le pasó lo peor.
Y sabes, le pasó lo peor porque este es el problema, esta es la raíz. Se concentró tanto en lo que hacía, se concentró tanto en la energía que invertía en lo que hacía, que perdió de vista para quién lo hacía. Es decir, perdió de vista a Cristo. Cuando pierdes de vista en la iglesia como servidora, pierdes de vista al Señor, lo que te quede es, la única respuesta es: ¿para quién estás haciendo todo lo que estás haciendo? ¿A dónde estás canalizando toda tu energía? Dizque tú. ¿Dónde? Hacia ti mismo nada más. Porque no está beneficiando a nadie, no le está dando gloria al Señor. Es posible que poco a poco Éfeso perdió la simplicidad del Evangelio. Hermanos, el Evangelio es sencillísimo. Es sencillísimo de presentarlo a cualquier persona. No sé por qué nos hacemos tanto lío. Pastor, ¿cuándo va a dar un curso sobre evangelismo? Hermano, tienes 30 años en la fe y no sabes evangelizar a una persona. El evangelio es simple. Además, yo no convenzo a la persona, es el Espíritu Santo que convence a la persona. Yo solo soy el canal de presentar el evangelio. Sí tengo que preocuparme de tener un orden bíblico en la presentación del evangelio. Para eso tengo que estudiar la palabra. Pero no es complicado. Esta iglesia al parecer lo hizo complicado. ¿Qué debe hacer la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dice el Señor que tiene que hacer? ¿Y qué debemos nosotros para no repetir este plato? Por favor, en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Esta es la solución del Señor. Mira lo que le dice. Lee bien, por favor, anótalo bien. Es para ti, para mí, para toda la iglesia. Le dice el Señor: recuerda primero, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete en segundo lugar y haz las primeras obras en tercer lugar. Es un camino simple, sencillo, desafiante el que da el Señor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Es decir, Dios le está diciendo a esta iglesia: detente, nos está diciendo a nosotros, detente en tu acelerada vida, medita, evalúa antes de continuar. Recuerda dónde estabas espiritualmente antes de caer. ¿Dónde estabas? Porque cuando le dice recuerda de dónde has caído, no siempre estuvo caído. Hubo un momento en que estuvo haciendo las cosas bien. Esta posición, te olvidaste, esta posición en la que yo estaba era el primer lugar, era tu único amor, era tu pasión. Te has olvidado de este lugar, tienes que recordar este lugar. Y al recordar este lugar, le dice el Señor, tienes que reflexionar seriamente ¿por qué? Tienes que cuestionar, ¿por qué tu piedad ha decaído conmigo? Dice el Señor. ¿Por qué tu devoción ha decaído para conmigo? ¿Por qué tu consagración ha decaído para conmigo? ¿Por qué tu amor por mí ha decaído? Yo podría decirte la verdad, te dice el Señor, hacía quemarropa, pero para eso te di un cerebro y para eso te impartí la mente de mi Hijo Jesucristo. Entonces tú puedes pensar, necesito que tú razones, pienses, que tú mismo te des cuenta de por qué has llegado a ese punto. Recuerda por tanto de dónde has caído. Antes de caer y perder el amor hacia Dios, ¿qué obras hacía? Porque le dice, ¿no? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Antes de caer, ¿qué obras hacía? ¿Con qué motivación las hacía? Debes regresar a ellas, le dice el Señor. ¿Qué debo hacer para eso? Arrepiéntete de haber dejado de hacer esas primeras obras y hazlas nuevamente. Esa es la solución, dice el Señor. Ahora, para retenerlo en claro, para ir cerrando, iglesia, ¿cuál es la obra más grande para Dios? Si Dios te dice que tienes que regresar a hacer las primeras obras, ¿cuál es la obra más grande para Dios? Anota. Dios, hermanos, Dios nos ha confiado una de sus grandes obras. ¿Cuál es? Predicar el evangelio a todas las naciones del mundo. No puede haber obra más grande que esa, de largo alcance, de resultados eternos. No puede haber obra más grande que el ingeniero fulano, que con 5 máster, que eso no es nada, hermanos. Eso no tiene valor eterno. Eso se queda en la tumba. Predicar el evangelio a todas las naciones es la gran obra de Dios. Y escúchame algo, Dios nos ha dado la gran bendición de que nosotros seamos a quienes ha confiado el Señor para que nosotros prediquemos el evangelio a todas las naciones.
Las cosas del mundo tienen su propio valor, tienen su propio significado, sí, pero su gloria, como decía, dura poco. Absolutamente, diría yo, casi nada. Se desvanece demasiado rápido las cosas de este mundo, y sin embargo, la obra de predicar el evangelio de Dios, la que Él nos ha confiado, es una valiosa misión que resplandecerá por el resto de la eternidad, hermanos. Por eso no tiene punto de comparación. Ni a los ángeles se le ha dado ese privilegio. Sin embargo, Dios nos los dio a nosotros, miserables pecadores, indignos de ese tesoro, de esa obra, pero nos las dio. Los ángeles miran hacia nosotros. Ellos quisieran predicar el evangelio, pero no pueden. Inmenso privilegio que nos ha dado el Señor. La predicación es un especial y precioso deber que Dios ha concedido solamente a sus hijos. Entonces, rescata y cuida tu primer amor, iglesia. Ahora entiendes por qué Dios tenía que empezar por este mensaje este primer domingo del año. Es posible, mis hermanos, que Éfeso haya seguido haciendo esta obra, pero no por amor a Cristo. Incluso es probable que él pudo seguir evangelizando, pero no por amor a Cristo, sino por solo deber, por responsabilidad o religiosidad, porque olvidaron por quién lo estaban haciendo. No olvidemos este año, mis hermanos, cualquier cosa que emprendamos o el Señor nos encomienda en nuestras manos, no olvidemos por quién lo estamos haciendo. Ningún segundo olvidemos por quién lo estamos haciendo. Y que no pases por alto en tu mente esta iglesia de Éfeso. Escúchame, esta iglesia de Éfeso que una vez fue poderosa, esta ciudad, no solo la iglesia, la ciudad de Éfeso que fue poderosa, un gran puerto, centro religioso principal, hoy es un montón de ruinas por las que pasean los turistas. No tiene mayor relevancia ni significado. Nuestra vida podría quedar así, como simples ruinas. Rescata y cuida tu primer amor, hermano, hermana. Vamos a orar. Tómate ahí un minuto, por favor. Necesitamos realmente digerir esto muy, muy despacio. No solo dejando este templo, sino todo el resto del día. Yo te animo a que puedas separar, no sé a qué hora, pero que separes un tiempo para sentarte, si quieres reescuchar el mensaje o revisar tus anotaciones, y piensa, medita en el deseo que le expresaste en tu oración, en el tipo de creyente que quieres ser. Medita en el tipo de iglesia que oraste con tu hermano, con tu hermana que quieres ser este año. Pero sobre todo medita y reflexiona y evalúate: ¿realmente estoy en el amor de Cristo o perdí el amor de Cristo? Y te darás cuenta que eso determina toda tu vida. Todo lo que haces, proyectas, deseas, anhelas, va a mostrar qué amor está reinando en tu corazón. Si tus hijos ocupan el primer lugar, tú evidentemente amarás locamente a tus hijos, darás la vida por tus hijos, serán tu prioridad número uno. Pero eso mostrará que Cristo no es la prioridad número uno. Si amas a tu cónyuge más que a Dios, será evidenciado también. Te desvivirás por tu cónyuge, pero abandonarás tu relación con Cristo Jesús a un segundo o tercer plano. Si amas más tu carrera, tu profesión, tu empresa más que a Cristo, también se evidenciará. Nunca tendrás tiempo para ocuparte de servir al Señor. Nunca tomarás en tus manos en serio la obra de la evangelización y el discipulado. ¿Me entiendes, iglesia? Padre, es mi deseo personal de que tu casa resplandezca con la obra tuya en medio de sus manos, Señor, con muchas almas traídas a tus pies este año. Pero mi deseo no es lo más importante. Lo más importante es la decisión que cada uno de tus hijos e hijas están tomando en este instante para gloria tuya. Guíales, por favor, Padre, a hacer lo correcto. Señor, que no sea un año más, como decíamos al inicio. Sácalos de este lugar seriamente conmovidos. Si la ciudad de Éfeso terminó hecha en ruinas, nuestra vida podía terminar hecha en ruinas también, como nos decías. No queremos terminar así.
Queremos terminar bien nuestras carreras, Señor, como discípulos tuyos, amparados en tus manos, Señor, guiados por tu palabra firmemente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.